Capítulo 16. Era uno de esos días en los que sientes que tienes dedos de mantequilla, que patoso es tu segundo nombre, que si vuelves a tirar algo o a tropezar una vez más, lo único que querrás será romper a llorar y volver a sumergirte bajo las sábanas, deseando no haberte despertado esa mañana. Me había hecho un chichón enorme en la frente con la puerta del armario de la cocina, que Bea se había dejado abierta para variar, al ir a coger la mantequilla de cacahuete. Me había tirado media taza de leche en los pantalones y se me habían caído las llaves de la casa en la alcantarilla antes de siquiera salir de la urbanización. Tal vez fuera por el huracán de los recuerdos fragmentados de la noche contigo que seguían arremolinándose en mi mente. O tal vez fuera por los nervios. Nervios de ver a Paul. Me había contestado el mensaje esa misma mañana, al fin, disculpándose por no haberme respondido antes y contándome que se había dejado el móvil en la biblioteca. No había visto que me había puesto en contacto con él hasta hacía unas horas. Me reí al leer aquello. El hecho de que fuera tan descuidado y olvidadizo me recordó a Nico e hizo que lo viera como alguien más cercano, menos idealizado. También me alivió saber que había un motivo por el que había tardado en responder, para ser sinceros. Me había preguntado qué tal estaba, cosa que agradecí y le confesé sin darle demasiados detalles. Al fin y al cabo, seguía sin conocerlo de nada, que estaba viviendo un momento un poco extraño. Su respuesta: ya, creo que te entiendo. Demasiado bien. Me llenó de una sensación cálida, de un sentimiento de pertenencia distinto del que me había podido hacer sentir Nico, a pesar de que sus intenciones fuesen las mejores y de que era posible que estuviera proyectando mis propias ideas sin Paul. Sin embargo, también me había muerto de nervios al leerlo, porque en un rato lo vería en la biblioteca, donde había quedado con Nico, y no tenía ni idea de cómo interactuar con él, ahora que ambos nos habíamos contado, sin expresarlo de manera explícita en realidad, algo tan privado y tan delicado sobre nosotros. Llegué a las puertas de la biblioteca 20 minutos tarde, tras haber vuelto a casa para avisar a mis padres de que había perdido las llaves. Aunque sin suerte, ya que os habíais ido todos. Mi madre y Bea a comprar ropa para la universidad y mi padre y tú al campo. Y Nico estaba histérico. «Cabrón, pensaba que me habías dejado tirado literalmente en nuestro último día juntos», me gritó mientras se acercaba a abrazarme. «Por nada del mundo, cariño», le dije antes de ponerle morritos y lanzarle besos al aire, burlándome de la tarde que habíamos pasado en mi cuarto. Nico se echó a reír, con los ojos en blanco, y nos fundimos en un abrazo que sabía que echaría de menos durante el mes siguiente. «Es que se me han caído las llaves por la alcantarilla. No preguntes». Nico rió y me cogió el hombro mientras caminábamos hacia la puerta de la biblioteca. «¿Qué quieres que te pregunte, si eso es mega ultra típico de ti?» Le saqué la lengua con una expresión de odio fingido y pregunté si ya había decidido qué libro iba a llevarse a casa de sus abuelos. Normalmente íbamos a dibujar y a leer a la propia biblioteca, pero aquel día habíamos ido para llevarnos algún libro, ya que Nico me había llamado y me había pedido recomendaciones de novelas gays. Así, tal cual, para llevárselas a sus vacaciones. Quería aprender más sobre el tema, decía que así aprendería más sobre mí, que quería estar lo más informado posible para asegurarse de no decirme nunca nada ofensivo. Nico era el chico más raro, en el mejor sentido de la palabra, que había conocido jamás. Y no podía sentirme más afortunado de decir que era mi mejor amigo. Se me habían escapado varias lágrimas silenciosas durante la llamada y me odié por ello, y le pedí a algún dios en el que no creía que me estabilizase las hormonas de una vez por todas. Pero le respondí a Nico que no podía decirle nada en ese momento. No solo porque mis padres estuvieran a 2 pasos de mí, sino porque, en realidad, ni yo mismo tenía la mínima idea. Nunca me había atrevido a leer nada donde se tratara el tema abiertamente. Nunca me había visto aún representado en ningún medio, y quizá eso fuera gran parte del problema, de por qué me había costado tanto entenderme. «Bueno, he estado investigando un poco por internet y he encontrado algunos, pero está jodido, ¿eh?», contestó. «No he visto nada reciente ni muy popular, y menos dirigido al público juvenil. Menuda putada, ¿no? Quiero decir, yo me pongo en cualquier serie o cojo cualquier libro y al momento meten un romance entre una tía y un tío más trillado que la trama de cualquier peli de Disney. Que no me quejo, ojo, ¿eh? Y menos si me ponen escenas subiditas», murmuró antes de morderse el labio inferior y poner ojos de depravado sexual, con 1000 pestañeos por segundo. «Pero debe ser una puta mierda para vosotros. Para ti». Asentí sin saber bien qué responder. No voy a mentir, algunas veces, por fugaces que fueran, había llegado a preguntarme por qué éramos amigos Nico y yo. Había temido incluso que lo único que nos uniera fuera el dibujo y nuestra inhabilidad para entablar otras amistades. Que quizá estuviésemos condenados a que nuestros caminos se separaran tarde o temprano, probablemente en la universidad. Él, aunque iba aprobando, odiaba estudiar. Yo me obsesionaba con sacar las mejores notas. Él quería empezar a salir, a beber, a dejar atrás la burbuja de inadaptados en las que vivíamos. A mí me aterrorizaba la idea. Él, a pesar de las dudas de su madre, era muy hetero y babeaba con prácticamente cualquier chica que se le pusiera delante. Y yo
Yo cada vez tenía más claro que no, aunque no estuviera muy seguro de qué era. Pero no se trataba de eso, de similitudes o gustos compartidos, era su sensibilidad lo que me unía a él. Su empatía, siempre me entendía. Yo intentaba que fuera recíproco y esperaba que fuera suficiente para él, pero sabía que debía esforzarme más. Decidí en ese momento que ese sería mi objetivo para cuando volviera de las vacaciones, hacerlo sentir como él me hacía sentir a mí, acompañado, comprendido. No solo válido, valioso. No quería perderlo nunca. A mí me ha resultado casi imposible encontrar algo que no fuera de hace siglos. Me da hasta miedo usar el ordenador de mi madre para buscar estas cosas, pero las necesito, cada vez más. Necesito verme, leerme, saber que hay más como yo, conocer cómo lo han pasado ellos, ¿sabes? Nico asintió con un gesto de empatía mientras entrábamos al fin en el silencio pesado de la biblioteca, recibidos por un aire acondicionado que nos heló el sudor de los antebrazos y que ambos agradecimos. Solo he encontrado uno que contara la historia de alguien de nuestra edad, susurré. Los chicos de alquiler no lloran, de Richie McMullen. ¿Te suena? Nico arqueó las comisuras de los labios y sacudió la cabeza. Por supuesto que no le sonaba. Los adolescentes no heterosexuales no existíamos en la literatura que nos obligaban a leer en el instituto, ni en la que compraban nuestros padres, ni en las estanterías principales de las librerías. Aunque aún solo supiera de qué trataba la novela por encima, por haber leído la sinopsis, pronto descubriría que el libro habla de jóvenes que se veían forzados a huir de casa tras el rechazo de su familia, a enfrentarse a la violencia en las calles de la ciudad, a afrontar lo desconocido, a prostituirse, a buscarse la vida por su cuenta, solos, marginados, muertos algunos. Tan solo por haber nacido así, por algo sobre lo que no tenía elección. Mi caso no era tan grave, por supuesto, pero aún así lo sentía más cercano que cualquiera de los cientos de libros sobre el romance entre el rey y la reina del baile del instituto que se publicaban cada año. Y tampoco era todo tragedia, el protagonista también se enamoraba perdidamente, hasta las trancas, de otro chico. Y yo necesitaba leer sobre chicos que se quieren. Que alguien me dijera que ellos también tenían derecho a amar, a vivir algo bello, que nosotros también teníamos derecho. Lo necesitaba. He llamado antes para comprobar que lo tuvieran y, según me ha dicho la bibliotecaria, tienen varios ejemplares porque los compraron durante el orgullo y ahora se los están comiendo con patatas. No se los lleva nadie. ¿Lo leemos a la vez y comentamos cuando vuelvas? Casi me dio vergüenza sugerirlo, proponerle a mi amigo, el que no podía apartar los ojos de las tetas de mi hermana, que leyera conmigo una novela sobre un chico enamorado de otro chico. Una semana antes me habría parecido inconcebible. Vale, nuestro propio club de lectura, mola. Nico estaba emocionado por leer sobre un chico sarasa y un prostituto de Liverpool, y por comentarlo conmigo. Era evidente que no lo merecía. Anda, mira, hoy también está Paul. Nico alzó el brazo hacia él y yo hice un intento torpe y rápido de levantar la mano para saludarlo. Oye, vas al mostrador tú a pedir los libros, que mi estatus social no está como para que, para colmo, me pongan la etiqueta de mariquita. Con lo que piense mi madre tengo bastante. Me estremecía al oírlo decir aquel comentario rancio, pero tampoco podía esperar que un tío hetero fuera perfecto. Demasiado me había sorprendido ya para bien. Accedí, ya que suponía que algún precio tenía que pagar, pero me temblaron las piernas una vez más al dejar a Nico buscando una mesa y acercarme al mostrador. Si mis sospechas eran ciertas, Paul no se espantaría cuando le pidiese el libro. De hecho, quizá podría unirnos aún más. Pero no podía estar muy seguro. «¡Hey, Mateo!», dijo en un susurro efusivo acompañado de una sonrisa reluciente nada más llegar hasta él. «Qué guay que vengáis tanto por aquí. La mayor parte del tiempo solo vienen jubilados o estudiantes que ni me saludan». Reí, intentando posponer el momento de pedirle los libros. «Sí, bueno, es que la Biblia mola mucho. Hace fresquito, no oyes los gritos de tus padres y te sientes, no sé, como a salvo». Bajé la vista. Me sentía estúpido por decirle aquello, como si le hubiera confesado con solo 2 palabras lo mucho que me costaba encajar en cualquier otra parte, lo mal que se me daba socializar, mi falta de amigos, lo poco guay que era. «Te entiendo perfectamente», me contestó, y volví a alzar los ojos esperanzados hacia los suyos, mientras el peso que se había hundido en mis hombros se evaporaba. «¿Por qué te crees que estoy aquí? En realidad estoy haciendo un FP de administración, pero las prácticas que me ofrecían me parecían un tostón. Así que pregunté en el ayuntamiento si podía hacerlas aquí, y, bueno, creo que no hace falta que te cuente cómo acaba la historia». Rió, y yo me uní a su risa ligera y cálida. Antes ya pensaba que no podía gustarme más la biblioteca, por lo visto sí. Cuando estaba forzando a mi cerebro a conjurar alguna respuesta ingeniosa, o al menos graciosa, Paul me interrumpió. «Oye, por cierto, ¿has visto ya la peli que te llevaste?» «No, la verdad es que
Quería verla con una persona, pero aún no he encontrado el momento. Respondí, y aunque había omitido que esa persona eras tú, un chico, unos nervios chispeantes y extraños me recorrieron el cuerpo al soltar esa especie de confesión velada. A ver si puedo esta semana. Vaya, contestó Paul con una expresión distante que no supe descifrar. Bueno, no te preocupes. Te la puedes quedar durante 15 días. Aún hay tiempo. Solo te preguntaba para ver si te había gustado. Añadió, y un atisbo de sonrisa volvió a iluminarle la cara. A mí también me gustan bastante las pelis de miedo, aunque más aún las antiguas. Hay un montón de pelis rarísimas de serie B con las que fliparías. Los efectos son tronchantes. Ya imagino, contesté riendo, relajado, cada vez más suelto, más cómodo. La verdad es que no he visto ninguna así. Solo suelo ver las más comerciales, las que ponen en la tele o las que tiene mi hermana. ¿En serio? Bueno, claro, es que el cine de aquí del pueblo es la cosa más cutre del universo y no ponen nada interesante. Yo voy mucho al Olimpia, que está en Puerta de la Luz, pero en realidad se llega en un rato en tren. Suelo quedar allí con Maca y con Dani, dos chicos con los que estaba en la playa el otro día, y luego a veces vamos a tomar algo. Salir por ahí, por la ciudad, es otro rollo. Hay gente de todo tipo, te juzgan mucho menos, te sientes mucho más libre. Concluyó y noté el brillo en sus ojos, un brillo como el de las luces de la ciudad por la noche, mágico, esperanzador. O así me imaginaba que serían, ya que solo había estado alguna que otra vez con mis padres de compras en pleno día. Tienes que venir con nosotros algún día. Estaba sosteniendo la cartera que había sacado para enseñarle el carnet al pedir los libros, y en ese momento, al oírle decir aquello, se me cayó sobre la superficie del mostrador. Vale, por mí genial, logré balbucear. Solo de pensar en estar con personas casi desconocidas, en un lugar casi desconocido, me temblan las rodillas y los dedos. Pero sabía que tenía que obligarme, que tenía que salir de mi burbuja, y que mejor que hacerlo con un grupo de gente que parecía tener la mente mucho más abierta que la mayoría de los chicos del pueblo, y que tanto podía enseñarme sobre la vida más allá de esas calles. Genial, pues la próxima vez que quedemos te aviso. Díselo a Nico también si quieres, que seguro que os lleváis genial con mis amigos. Asentí sonriente, y al verme recoger la cartera, Paul añadió, «Ay, joder, no callo, y ni siquiera te he dejado decirme por qué venías». Se llevó la mano a la nuca con expresión de disculpa, y supe que había llegado el momento. Que, por si acaso no había quedado claro aún, ahora ya sabría con certeza quién era yo en realidad. Pedí los libros a toda velocidad. Los chicos de alquiler no lloran, como si el título entero fuera una única palabra, mientras mi lengua se tropezaba con las sílabas. Comprobé que no hubiera nadie a nuestro alrededor que hubiese podido oírme, y traté de fijarme en la expresión de Paul, en busca de algún indicio de cualquier tipo de reacción. Empatía, rechazo, repulsión, lo que fuera. Nada. Tan solo parpadeó con los ojos de nuevo en la pantalla de su ordenador. Tecleó durante unos instantes, alzó el dedo índice para indicarme que esperara un segundo y desapareció por uno de los pasillos dando zancadas silenciosas con sus piernas largas, embudidas en un vaquero ajustado y rasgado por las rodillas. Estaba convencido de que me estaría juzgando en silencio, de que había interpretado mal las señales y no era uno de los míos, de que se arrepentiría de haberme invitado al cine y esa misma tarde le diría a sus colegas que había ido un maricón a la biblioteca a pedirle un libro sobre maricones, y todos se reirían y susurrarían «¡Maricón!» y me señalarían por la calle unos días después. Pero Paul volvió enseguida con los ejemplares en la mano y me los tendió mientras me estudiaba de arriba abajo. «Que lo disfrutes», me dijo una vez que la sonrisa genuina le estallaba en la cara y derribaba mi teoría y todos mis miedos. Es uno de mis libros favoritos. Me costó un montón que accedieran a comprar varios ejemplares. Fui yo el que se empeñó en que la biblioteca los adquiriera durante el orgullo, que creo que oí a mi compañera hablando contigo por teléfono sobre el tema. Bueno, imagino que era contigo. Paralizado, permanecí unos segundos de más perdido en el verde de sus ojos, hasta que una chica se unió a la cola, justo detrás de mí, y me obligó a volver al mundo real, donde por desgracia existían las demás personas que podían verme allí pasmado, observando como un tonto a un chico que tenía en la mano en la cadera, pendientes y una camisa de colores, y que me hablaba como si me conociera de toda la vida. Sentí una punzada de culpa al dejar que la vergüenza me invadiera por nuestra interacción, una interacción que, en realidad, quería que no se acabara nunca. Gracias, sí, era yo, le confesé. Agarré los libros en un movimiento brusco y sentí una descarga que me erizó todos y cada uno de los vellos del brazo en cuanto rocé la piel de Paul al entregarle el carné de la biblioteca. A la vez, con la otra mano, intenté abrir la cremallera de mi mochila para ocultar rápidamente los ejemplares. Cuando la abrí al fin, mi bloc de dibujo salió disparado y se deslizó por el suelo de la sala. ¡Putos dedos de mantequilla! Me guardé los libros y Paul me devolvió el carné con un guiño, mientras Nico, que se había levantado de la mesa al oír el estrépito, iba en busca de mi cuaderno. Me atreví a despedirme de Paul con una mirada de reojo y un «nos vemos», no del todo seguro de qué acababa de pasar, pero electrizado por todo lo implícito de la interacción.
Antes de volver mi cabeza del todo hacia el frente, me fijé en la chapa de su camisa. Paul. Sabía de sobra cómo se llamaba, pero por alguna razón ver su nombre ahí impreso me aseguró que era real, que existía, que estaba allí y quería acercarse a mí. Me di la vuelta por completo y con su nombre en los labios, una y otra vez como quien pronuncia un conjuro, comencé a caminar hacia donde había aterrizado el blog. Lo encontré abierto por un retrato de tu rostro que había dibujado hacía poco. Nico estaba de pie junto a él, observándolo pensativo. Noté que se me paralizaba todo el cuerpo al imaginarme lo que Nico podía estar pensando de mí al presenciar ese nivel de obsesión. Va a ser verdad que no tenía que haber salido hoy de la cama, pensé.